La enfermedad crónica son difíciles de manejar. Por ello es de importancia estrategias que nos van a permitir un buen abordaje, buscando resultados a través de un mejor manejo de los problemas de consulta. A continuación, el tema abordaje de problemas crónicos mediante el TOPIC. Bueno, nuestro ponente, y me da un gusto poder presentarlos, el doctor Jojay Ramal Moreno. Bueno, doctor Jojay es coordinador docente, nuestro partner, él es del Complejo Guillermo Cadelín de la Fuente, él es docente universitario de la Universidad Cayetano Heredia, de la Universidad Norbert Wiener, es médico de familia, y por ello estamos llanos a poder escuchar. Bienvenido, Jojay. Gracias, María Cristina. Ahora estoy del otro lado. Muy bien, entonces, habiendo escuchado estas muy buenas ponencias, ¿no? Asociada al tema de hoy, principalmente la del doctor Luis Caldera, ¿no? Y por la tarde, y ya hago el preámbulo, invito para las ponencias en relación a la actualización de hipertensión arterial y el manejo del asma, tanto en adultos como infantil. Bien. Los problemas crónicos están ahí, están en ascenso en el mundo. Ya lo decía el doctor Caldera. Hay un aumento y una proyección al 2045 de que la diabetes aumentará. Es algo similar con la hipertensión arterial. Asimismo con la obesidad. El sistema de salud continuamente tiene que afrontar esta realidad. Quiero iniciar con este caso. Permítame leerlo. Juan, de 57 años, con antecedente de hipertensión arterial, quien luego de 6 llamadas en días consecutivos consigue una cita médica, la cual será en 45 días. Acude a cita, donde luego de que se le toma la presión arterial, encontraron un valor de 150/90 de diastólica, por lo que decidieron agregar un nuevo fármaco antihipertensivo a los 2 tipos prescritos previamente. Además de solicitarle pruebas de laboratorio como creatinina, cociente albúmino-creatinuria, glucosa, colesterol total, colesterol LDL, y le solicitaron un electrocardiograma. Juan no tomaba ninguno de estos medicamentos prescritos la vez anterior y no sabe por qué tiene que hacerse tantas pruebas, si se siente bien, excepto por un dolor de rodilla, en realidad, por el que solicitó la consulta. Entonces, les pido que reflexionen en este caso y en el chat o por otro medio respondan estas preguntas, ¿no? O las tengan en mente, las analicen. ¿Qué tan accesible es el sistema de salud global en el mundo para los pacientes con condiciones crónicas? ¿Qué tan efectiva fue la consulta última que tuvo Juan? ¿Qué acciones médicas que realizó fueron adecuadas? ¿Qué datos se le pudieron pasar por alto? ¿Qué complicaciones de esta enfermedad crónica podemos esperar con mayor frecuencia? Las dejo ahí, analícelas, las pueden comentar en el chat, las podemos comentar al final de la ponencia, como ustedes prefieran. Muy bien, el cronograma de hoy es hablar primero con los objetivos, el tópico en general, el tópico crónico, hablar de las tareas mayores, las tareas menores asociadas a cada tarea mayor, efectividad de la enseñanza del tópico. Muy bien. Los objetivos para esta ponencia son conocer la importancia de la efectividad de la atención a los pacientes con enfermedades crónicas en los sistemas de salud actuales, reforzar la importancia de la entrevista organizada para la mejor adherencia a guías terapéuticas, mostrar una herramienta que nos ayude a organizar la consulta a pacientes para atención a pacientes con enfermedades crónicas, entender la adaptación de la entrevista centrada en el paciente al modelo tópico. Entonces, es una realidad. La sobrecarga del sistema de salud es real. La dificultad para el acceso a la salud es muy alta. Los tiempos que se destina para una atención son cada vez menores en el mundo. Disponemos de tiempos de 12, 13, 15 en nuestra realidad peruana y en países de otras realidades con tiempos mucho menores. Entonces, ¿cómo debería actuar el médico de familia frente a esta realidad? Debería ser efectivo,
Si un paciente tiene dificultades para acceder a una cita, que puede durar muchos meses, y este paciente, perdone, está recién un chat, ya. Y este paciente, cuando llega a la consulta para atenderlo, se tiene poco tiempo, el médico de familia tiene que buscar ser lo más efectivo posible, ¿no? Que esta consulta no haya sido una consulta más, que no haya cambiado su realidad, que el paciente salga igual o peor que cuando llegó. A un sistema ya sobrecargado, una atención con poco tiempo, un paciente muchas veces mal educado, después de una entrevista que no fue efectiva, estamos perdiendo por todos lados. Entonces, es importante que conozcamos herramientas que nos permitan efectivizar las consultas y así ayudamos a nuestros pacientes inmersos en nuestro sistema de salud difícil para todos. Ya Rogers, en los años 90, ¿no? y lo publicó en el 2004. Perdonen, Gaby, ¿hay alguna dificultad? Que me comentan, por favor. Todo Bien. bien, sigue nomás. Ok. Bien. Entonces, Roger y colaboradores en el 2004 publicaba, ¿no?, esta herramienta llamada TOPIC, por sus siglas en inglés, Task Oriented Processes in Care, que son procesos orientados a tareas para los cuidados de los pacientes. Entonces, la consulta de medicina familiar es muy compleja. Los pacientes provienen por múltiples motivos de consulta. Y además tenemos corto tiempo. Entonces tenemos que, de alguna forma, gestionar esto. Entonces Roger no se quedó y dijo, vamos a tener que hacer prototipos. Vio que por ahí había similitudes de ciertas condiciones o ciertos motivos de consultas y que podría ser un número incluso de 25. Y dijo, no, voy a hacer prototipos. Y generó 5 prototipos, que los tópicos que conocemos habitualmente. Este no es el topic de problemas nuevos, el topic de problemas crónicos, el topic de cambio de comportamiento, el topic de chequeo, el topic psicosocial. Prototipos de consultas habituales en la medicina familiar y nos daba pautas para poder organizarlas mejor. 2 topics destacan más del resto. Uno de ellos es el que presentaré a continuación, el topic para problema crónico. Muy bien. Entonces, se veía en los 90, sobre todo, aunque aún se ve, si bien existían guías clínicas, ¿no?, guías terapéuticas que se basaban en la evidencia última, había un resumen de la evidencia última para el manejo de muchas condiciones crónicas, la adherencia de los médicos a las mismas era baja, era pobre. Entonces se preguntaba qué pasaba y por qué pasaba esto. Le agregas a un sistema con dificultades para la atención y tener a pacientes con enfermedades crónicas, le agregas que no se hace la mejor atención basada en una guía clínica y por ende no es efectiva, vieron la necesidad de crear herramientas, ¿no? Entonces, frente a esta realidad, nació el topic problemas crónicos. El topic problemas crónicos cuenta de 4 tareas, como también lo cuentan otros topics. Esto que vemos en pantalla es similar a los otros 4 prototipos de los 5 totales. Tenemos el primero, que es el procesamiento de la información. El segundo, desarrollo de la relación médico-paciente. Integración de la información. El tercero, y por último, el aprendizaje de por vida. Aquí adelanto la corrección, desarrollo de relación médico-paciente, familia. Muy bien, entonces repito. 1, procesamiento de la información. 2, desarrollo de relación médico-paciente. 3, integración de la información y el aprendizaje de por vida. Ahora veremos cada tarea mayor asociada a sus tareas menores. La primera tarea mayor, procesamiento de la información, tiene 5 tareas menores. Primero, evaluación de las expectativas y preocupaciones del paciente. Lo decía el doctor Caldera, ¿no? Tenemos que escuchar a nuestros pacientes, ¿no? Hay que tomarnos el tiempo de escucharlos. La entrevista centrada en el paciente es clave en esta primera tarea menor. La entrevista centrada en el paciente me permitirá reconocer las expectativas y las preocupaciones del paciente. Si no hago una entrevista centrada en el paciente, puedo ni siquiera escuchar
por qué vino el paciente, como en nuestro caso, ni qué expectativa tuvo de la consulta. Y por ende, la efectividad está en riesgo. La entrevista centrada en el paciente debe ser a través de preguntas abiertas, donde el paciente sea quien pueda verbalizar sus preocupaciones, lo que él piensa de la enfermedad y lo que quiere de la consulta. El médico principalmente es un facilitador. El médico debe principalmente escuchar. El médico debería simplemente, con lenguaje verbal, simplemente parafrasear lo que el paciente dice, o a través del lenguaje no verbal, asentir con la cabeza, aproximarse, tomar una postura de escucha, para que el paciente sienta esa libertad de expresarse y comentar lo que está de acuerdo y no. Muchas veces la expectativa del paciente es, si tiene hipertensión arterial, ir con el cardiólogo. Si tiene diabetes mellitus, ir con el endocrinólogo. Si tiene asma, ir con el neumólogo. Su expectativa es esa. Y si no la comprendes, no la trabajas, no la educas para que entienda que tu labor es muy importante y la resolución y el control de su condición está en ti como médico de atención primaria, va a ser muy difícil que el paciente siga tu plan. Entonces, parte vital y la importancia de la entrevista centrada en el médico aquí, en evaluación de expectativas y preocupaciones del paciente. Segunda tarea menor, evaluar la gravedad y el control de la condición. Y esto lo podemos hacer en distintos niveles, ¿no? Desde la anamnesis. Un paciente que orina frecuentemente a grandes volúmenes, con diabetes mellitus, yo sospecho que al ser una poliuria, que sus niveles de glicemia pueden estar sobre 300, y ya me habla que no hay un control. Un paciente que me comenta que ha tenido que ir a emergencia 3 veces los últimos 3 meses por crisis asmáticas, me comenta que su condición no está controlada. Un paciente que me dice que usa salbutamol todas las noches porque no puede respirar, dice que su condición es de gravedad y no está controlada. También desde el examen físico, yo puedo conocer el control de la condición desde la toma de tensión arterial en la consulta. Yo puedo saber eso. Y también desde el laboratorio. Puedo tener el valor de hemoglobina glicosilada, quien me orienta el control de la condición. Preguntas en análisis es importante hacerlas. Tercer tarea menor, evaluar la adherencia y los efectos adversos del tratamiento. Evaluar la adherencia a la dieta, evaluar la adherencia a actividad física, qué tanto llegó a cumplir el plan, y evaluar la adherencia a los fármacos, el nombre, la frecuencia de uso de los mismos. Es importante, ¿no? Porque también pasa como en el caso, ¿no? Ya usaba supuestamente 2 antihipertensivos cuando no tomaba ninguno y se le agregó uno más, ¿no? Entonces, clave este dato de no haber recopilado este dato, ¿no? Preguntar los efectos adversos es importante porque los pacientes que tienen efectos adversos muchas veces dicen, no dejo de tomar. Esta hipertensión no me duele. ¿Qué me va a pasar? Este medicamento que yo tengo que tomar todos los días, ¿por qué? Encima me genera molestias, ¿no? Entonces es importante preguntar los efectos adversos porque puede estar frente a un paciente no adherente, ¿no? Y si un paciente no adherente, su condición no está controlada y su progresión, como lo vimos en la exposición del doctor Calderas, va hacia peor, va hacia peor. Y esto puede ser mucho más rápido si no lo ayudamos en el proceso. Descartar daño de órgano blanco. También lo podemos hacer desde la anamnesis, ¿no? Paciente que refiere parestesias en piernas, probablemente sea una neuropatía periférica, origen de su enfermedad crónica de diabetes mellitus, ¿no? También es desde la anamnesis, desde el examen físico también, ¿no? Yo puedo observar con el monofilamento si que realmente hay una neuropatía. Desde el laboratorio, solicitudes como creatinina, que me permitirían hacer el filtrado glomerular y ver una posible enfermedad renal crónica, sobre todo si lo asocio a otra solicitud, que es el cociente albuminuria-creatinuria, ¿no? Que también me podría orientar a una enfermedad renal crónica. Y también a través del soporte de otras especialidades, como una interconsulta al servicio de oftalmología, ya que ellos podrían hacer la oftalmoscopía indirecta, quien tendría más campo para detectar a tiempo una neuropatía óptica secundaria a diabetes mellitus, por ejemplo. Y por último, la quinta tarea menor, en la primera tarea mayor, procesamiento de la información, es revisar el estado de las enfermedades comórbidas. Los pacientes con diabetes
la gran mayoría de veces no tienen solamente diabetes. Un tercio de ellos tendrá además hipertensión arterial. Es por eso que yo en la consulta habrá que tomarle la presión arterial. En un control de diabetes mellitus yo le tomo la presión arterial porque puede estar frente a una condición comórbida. Lo peso y lo tallo porque además puede tener obesidad, lo que aumenta su riesgo cardiovascular. Le solicito pruebas como colesterol total, LDL, que me permita calcular su riesgo cardiovascular al paciente con hipertensión y saber cuánto sería mi meta de control de hipertensión y cuánto sería el riesgo a futuro de un evento isquémico, de un ictus. También en este punto de las enfermedades comórbidas, no dejar de lado los trastornos mentales. Cuanto peor es la condición, cuanto menos control de la condición tenga y más complicaciones tenga el paciente, es más probable un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, de los múltiples que hay. Y si no los detecto, va a ser muy difícil que controle la condición desde el ámbito biomédico. No controlaré a ese paciente no llegaré a cifras de glicemia debajo de 130, glicada debajo de 7, a ese paciente que tiene un trastorno mental debajo que ni siquiera lo diagnostiqué ni lo traté. Entonces, es importante por eso de revisar las condiciones comórbidas, que son muy frecuentes en los pacientes con enfermedades crónicas. Saliendo de la primera tarea mayor, vamos a la siguiente tarea, que es la desarrollo de relación médico-paciente-familia, que tiene solo una tarea menor, establecer una relación terapéutica. Y hay muchas condiciones necesarias para yo poder establecer una relación terapéutica. Por ejemplo, el cuidado incondicional. Son palabras fuertes. Incondicional es una palabra fuerte. No hay condición de raza, no hay condición de edad, no hay condición de nivel económico, no hay condición de nivel educativo. No hay condición si pertenece al Ministerio de Salud, a salud, privado, militares. No la hay. No hay, no tiene que ver su creencia, su cultura. Es una palabra fuerte. Y el médico de familia tiene que ser, y el médico de atención primaria tiene que ser incondicional. Preocuparse no solo por el paciente, sino por su familia, que también está afectada por esta condición crónica. Colaboración e inclusión de la familia en el manejo. La familia es parte de. La familia muchas veces es quien le colocará la insulina al paciente con diabetes mellitus, que ya tiene una neuropatía óptica. La familia es la que comerá mal o mejor delante del paciente, que tiene que cambiar hábitos dietéticos. La familia es quien dará soporte, como por ejemplo organizar el pastillero del paciente que toma más de un fármaco. La familia es parte de esta relación. No es una relación médico-paciente, es una relación médico-paciente-familia. Recuerdo aquí, en el punto C, la atención que tuve hace poco más de un año, un paciente quien llegó muy tranquilo, me decía, doctor, vengo a mi control, yo cumplí los 3 meses de metformina que me habían indicado, y que, bueno, creo que ya curé, estoy bien, vengo acá a ver cómo está, para verlo a usted, a ver cómo ha ido mi control. Le dije, eh, pero es una condición que no se cura, ¿no? Mm, Me parece raro que usted, o sea, más que yo decírselo, lo vio en mi cara, ¿no? Vio mi cara de incredulidad, de que realmente él creía que se curaba. Y me lo dijo múltiples veces y en un tono que lo terminé creyendo, ¿no? El paciente asumía que su diabetes mellitus se curaría. Él lo creía así. A veces nosotros como médicos asumimos que los pacientes saben que sus condiciones son crónicas, que los pacientes saben que esto va a evolucionar. Y no sabemos que el paciente tiene una visión distinta. Muchas veces el paciente cree que se ha curado. Este paciente creía que con 3 meses de metformina su condición de diabetes mellitus había desaparecido. Debemos ser más sensibles a las necesidades educacionales del paciente, reconocer los momentos adecuados, ¿no? Que un momento adecuado es en el diagnóstico, ¿no? El paciente con un diagnóstico al que se inicia la primera, más allá de pensar qué antidiabético usar, eh,
reconocer qué puedes saber o no de esta condición. Y es un momento importante para educar, así como también cuando hay un mal control. Por último, debemos entender, y aquí la importancia de la longitudinalidad que tanto predicamos los médicos de familia, de la importancia de que el paciente continúe en el tiempo con el mismo médico, ya que el paciente tiene que entender que este es un proceso en curso, que es evolutivo. Y el médico que lo atiende también debe entenderlo así. Mantener esta relación en el tiempo, me encantó lo que decía el doctor Caldera, ¿no? Gajes del oficio, daba su móvil, el paciente se conectaba con él, lo seguía por 4 o 6 semanas hasta llegar a un control, ¿no? Entonces, mantenía el curso, la longitudinalidad con este paciente, y él lo decía como gajes del oficio, o sea, como algo que tenemos que hacerlo. Y esta enfermedad crónica, ya que es un proceso en curso, es importante mantener la continuidad, ¿no? Es un proceso en curso. Muy bien, continuamos con una tercera tarea mayor. Perdonen, me iba hacia atrás. Ok, la tercera tarea mayor es integrar las dos previas. Integramos la información con la relación médico-paciente. Haber reconocido toda la información en la primera parte y establecer esta relación médico-paciente, familia a lo largo del tiempo y con longitudinalidad, nos permitirá llegar a este punto que es clave. El punto 3, la tercera tarea mayor, renegociar el plan de manejo. Si yo entendí que este paciente venía porque quería ir al cardiólogo y lo eduqué y le hice entender que su problema lo puedo resolver y muy bien aquí en atención primaria, es muy probable que el plan siga. Y si no es así, el paciente prefiere ir a cardiología y ni siquiera escuché esa expectativa, el plan que yo le dé no lo seguirá, ¿no? E igualmente con otras condiciones, diabetes mellitus, asma, etcétera. Y es importante por eso conocer esa expectativa y entablar una relación médico-paciente. Si no trabajé en esa relación médico-paciente, entendiendo esa expectativa de ir a otra especialidad, igual quizá no puedo llegar a nada, ¿no? El paciente tiene que tener conexión conmigo, tiene que entender que yo soy su médico y quien lo puede tratar, y ya conociendo que tiene una expectativa de ir a otra especialidad, puedo darle el plan de manejo desde atención primaria. Puedo decirle, señor, vaya al laboratorio a dejar muestra de orina, vaya al laboratorio a dejar una muestra de sangre. Doctor, como para que pase con este paciente, ¿por qué tengo que hacerme tantas pruebas? El paciente tiene que entender por qué tiene que ir al laboratorio, por qué tienen que hacerle una prueba de cociente de albuminuria, creatinuria, porque queremos detectar que tenga una enfermedad renal, que puede pasar con esa condición que tiene. El paciente tiene que saber por qué se le está pidiendo la glucosa si él tiene hipertensión, porque puede tener esa comorbilidad. El paciente tiene que entender por qué se le está pidiendo colesterol LDL, porque es un riesgo cardiovascular. El paciente, entendiendo todo, será partícipe del plan de manejo. El paciente es quien toma, imagínese tomar 4 fármacos y que te agregaron uno más. Y si no fuiste parte de esa negociación, ese plan, no lo tomará. Entonces, el paciente tiene que ser partícipe de esa decisión. Entender que se le está agregando un nuevo antihipertensivo porque su control no es bueno y su riesgo de una isquemia es alto. Y ya puede haber daños de órgano blanco en un futuro también. Es importante trabajar con estas dos tareas previas para renegociar este plan y llegar realmente a ese plan efectivo. No termina con una prescripción y una receta mía, la herencia y el control del paciente. Implica muchas cosas y es importante enfocarlo en tareas. Y por último, en esta segunda tarea menor de la tercera tarea mayor, apoyar el autocuidado del paciente, ¿no? Educar mucho, que es importante, ¿no? Educar de la importancia de revisarse los pies al paciente con diabetes mellitus porque la sensibilidad puede estar ya afectada y no notar una lesión que puede acrecentarse en el tiempo. Educar el uso adecuado de salbutamol a un paciente que no lo use de manera como si fuese preventivo. Eh, eh, Trabajar en la importancia de dejar de fumar, del tabaquismo también aquí. El autocuidado del paciente, ¿no? Conmigo está 13 a 15 minutos, pero él está consigo mismo el resto de los 3 a 6 meses que no tengo de consulta. Y él mismo tiene que ser partícipe de su cuidado. Él tiene que saber cuándo usar sus inhaladores para evitar exacerbaciones, cómo evitar alérgenos y demás. Y cerrando el topic, hablaremos de la cuarta tarea mayor, aprendizaje de por vida. Aprender del encuentro, revisando las guías aplicables. Hay guías publicadas continuamente. Hay una 2024
y habrá un ADA 2025, porque la investigación es continua en estas condiciones, es continua y cada vez en el ámbito de educación y salen nuevas tecnologías. Hay que estar al día, hay que revisarlas, hay que llenar esos vacíos de formación que podamos tener. Estas guías son resúmenes de la investigación diversa que existe. Y en casos particulares específicos, llenar fisuras del conocimiento, por ejemplo, revisando artículos especiales. Y yo agrego esto, no solamente quedarme con la revisión de guías terapéuticas, sino aprender del mismo encuentro, aprender de las acciones que tuve hoy día en mi paciente, qué cosas quizás no hice bien, qué cosas dejé de pasar, qué cosas no abordé, qué momentos de empatía no entendí, qué herramientas usé y qué no. Analizar mis propias acciones durante la entrevista para hacer una futura mejor entrevista. Por último, Rogers no solamente se quedó formando el Topics, sino que generó un estudio a estudiantes de medicina familiar y aplicó el topic en todos los diferentes prototipos de topic. Acá solamente les he copiado el topic de enfermedades crónicas. Enseñó en base a seminarios el topic y evaluó el impacto que podía tener en el tiempo esta enseñanza. Ellos en Estados Unidos dan un examen de desempeño al final del año y encontró estos resultados. Un aumento progresivo de estos puntos de tareas en los estudiantes, en porcentajes, mientras más años pasaban y de acuerdo después de que se enseñó esta herramienta. Entonces, el Topic es una herramienta que deberíamos enseñarla, ya que es eficaz y puede trasladarse al día a día a la práctica médica, desde nuestros alumnos de pregrado, residentes de medicina, colegas y demás. Muchas gracias. Gracias por su atención. Les dejo aquí bibliografía, los documentos originales de Rogers, que está en inglés, y también un artículo en castellano y el link para su revisión. Muchas gracias. Muchas gracias, Jojai, por la ponencia, muy motivadora, porque vemos dentro de los participantes no solamente de médicos, sino también hay alumnos, ¿no? Hay de pregrado, hay docentes que pueden inculcar toda esta metodología, ¿no? Que es tan buena y enriquecedora a la hora de atender al paciente. Como bien dijiste, no solamente al paciente, sino al entorno, que es la familia. Eh, Aquí, por ejemplo, te voy a ir leyendo, dice, muchas gracias, doctor Cojal, por su ponencia. TOPIC es una metodología que los médicos de familia y comunidad deberíamos aplicar en casi todas nuestras consultas. En tu experiencia, ¿cuál sería tu recomendación para poder aplicar esta metodología en 10 a 15 minutos en consulta? Teniendo en cuenta que la mayoría de los pacientes, en especial del seguro, acuden a consulta por múltiples problemas. Muy buena pregunta, ¿no? Justamente el topic fue orientado a consultas con dificultades en el tiempo, ¿no? Justamente el topic nos permite organizarlos y gestionar nuestro tiempo de la mejor manera. Sí, sería importante si hay un paciente con múltiples consultas, como son los habituales, asociarlo a la historia clínica orientada al problema. La historia clínica orientada al problema permite también clasificar los diferentes motivos de consulta que trae el paciente, ¿no? Podemos, y sugiero eso, numerar los distintos problemas que tiene el paciente y en cada número considerar el tópico específico. Ojalá algunas veces he tenido pacientes con 12, 13 motivos de consulta. Claramente no podríamos verlo todos. Entonces es importante la priorización de problemas. Es importante al inicio de cada entrevista, antes de ampliar en anamnesis, hacer el listado completo de problemas de salud que el paciente piensa que tiene. Esto se realiza preguntando algo más, algo más, algo más, algo más. Quiere preguntarme algo más, saciar al paciente de problemas que te quiera comentar, y luego de hacer esta lista, que simplemente es usar 2 o 3 palabras en cada problema, priorizar. Priorizar por gravedad, priorizar por necesidad y por preferencias del paciente. La organización es lo más importante para gestionar nuestros tiempos. Vivimos en una realidad difícil. La atención primaria y el mundo cada vez
hace que tengamos menos tiempo para la entrevista. Y como médicos tenemos que adaptarnos a esa realidad, usar herramientas de gestión que nos permitan abordar de la mejor forma a nuestros pacientes. Así es, Jai, así es. Bueno, agradecerte nuevamente por la ponencia. Definitivamente este primer bloque ha sido muy enriquecedor, de bastante conocimiento.